que estar agradecidos. Debemos reconocer que sin el Cordero Santo jamás podemos vencer. Hoy te doy mil gracias, Cristo, por tu muerte que compró mi vida y la de mi hermano, para adorarte, Señor. Hoy te doy mil gracias, Cristo, por tu muerte que compró mi vida y la de mi hermano, para adorarte, Señor. Gracias te doy, mi Señor, por este siervo de Dios que me trajo a los pies de Jesucristo, a mi hermano Horacio Jacobo. Gracias, bendícelo y guárdalo hoy y siempre en el nombre de Jesús. Hay que estar agradecidos. Debemos reconocer que sin el Cordero Santo jamás podemos vencer. Hoy te doy mil gracias, Cristo, por tu muerte que compró mi vida y la de mi hermano, para adorarte, Señor. Hoy te doy mil gracias, Cristo, por tu muerte que compró mi vida y la de mi hermano, para adorarte, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que sin el Señor Jesucristo no somos nada. Por lo tanto, mi Dios, te damos gracias por el Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Gracias, Padre mío, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Está atados, están reprendidos, echados fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo para que tome el control de cada corazón, de cada persona que nos está escuchando, y les dé un toque muy especial en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Y para ti sea, mi Dios, la honra y la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia
En 1 de Corintios, en el capítulo 1, verso 4 al verso 5, dice la palabra de Dios de esta manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: la gracia de Dios se nos fue dada en Cristo Jesús. Para llegar a comprender a Dios, tenemos que seguir el manual de instrucciones dado por Dios, para que caminemos juntamente con Él, para poder salir triunfadores en este mundo. Y esta es la única manera de lograrlo, poniendo en acción lo que está escrito en el manual, sin quitarle ni ponerle, para tener los mismos pensamientos de Dios, y así caminemos en los caminos altos juntamente con el Señor en la dimensión del Espíritu. Porque nuestra lucha es en el Espíritu y no es en la carne. En el Espíritu todas las batallas las vamos a ganar siempre. Porque el manual nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no hay nada que no podamos hacer. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Cristo desempeña un papel tan importante en la cabeza de la iglesia. Cristo es el que debe mandar en nuestra vida. Y Él nos va a fortalecer siempre para que salgamos más que vencedores en esta tierra, en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, en este mundo de tinieblas donde reina Satanás. Y vemos, amados hermanos, que debemos de caminar en la dimensión del Espíritu, para que de esta manera no haya nada ni nadie que nos pueda vencer. Porque sabemos que nuestra lucha es en lo espiritual, no en la carne. Porque en la carne, amados hermanos, las cosas nos podrán salir bien por un poco de tiempo, pero siempre seremos unos perdedores. Si andamos en las cosas de la carne, siempre vamos a ser perdedores. Aunque usted se crea que es un vencedor, para Dios, esta persona es un perdedor. Porque el manual nos dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Usted ha visto que en la caja de un muerto le pongan todas sus pertenencias, le pongan su carro, le pongan su casa, le pongan todas sus riquezas allí. No, porque la palabra de Dios no erra. Él nos dice de que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de este mundo. Los de la carne estudian el manual al revés. Dios nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace la gente? Aman este mundo cochino y miserable, lleno de pecado. Y todo aquel que lo ama y dice que es cristiano, no es cristiano, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. La palabra de Dios lo dice y lo creemos de esta manera.
que la palabra de Dios es la verdad y nos habla la verdad para que seamos libres. Y al no obedecer a Dios es estar en muerte eterna, juntamente con Satanás y sus demonios. Y con eso los lleva a ser unos perdedores. Si usted le da la espalda a Dios, usted es un perdedor. Eso nos lleva a ser perdedores, a andar juntamente con Satanás y sus demonios, por tomar el camino de tinieblas que lo conduce al lago de fuego y azufre por la eternidad. Vea qué clara es la palabra de Dios. Dios nos dice, ¿no se han dado cuenta que en este mundo necesitan de mi gracia? Necesitan de mi favor para que esté con ustedes. Porque yo los he criado a mi imagen y semejanza para que estén siempre conmigo, viviendo en armonía. Eso es lo que hay en la mente de Dios. El deseo de Dios que vivamos todos los cristianos en armonía. Porque Dios es amor. Gloria al Señor. Pero siempre que hagas tus propias decisiones, estás haciendo a un lado mi manual de instrucciones y vas a caminar por vista. Y siempre que hagas tus propias decisiones, las cosas no van a salir a como tú piensas. Tus propias decisiones te llevarán a salirte del manual de instrucciones de Dios y caminarás por vista. Y por vista es no quererte ni a ti mismo. Es como ponerte la soga en el cuello y colgarte tú mismo. Mi creación de Adán y Eva fracasaron por irse por vista. El manual dice que Dios les había prohibido comer de ese árbol, a como nosotros se nos ha prohibido ser amigos del mundo. Para Eva era ese árbol que no debería, dijo Dios, no debería de comer de ese árbol, pero Eva hizo sus propias decisiones, ignorando el manual de instrucciones que Dios les dejó. Y la Biblia nos dice en Génesis 3:6, y vio la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Miró ese árbol, puso su mirada en el árbol. Y vamos a ver qué pasó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No todo lo que parece que es bueno para nuestra vida es lo correcto. Dejemos que Dios nos hable. Dejemos que Dios trate en nuestras vidas. Pues Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Tenía buena vista y todo parecía que estaba bien. Y árbol codiciable, wow, era un árbol que cualquiera lo podía codiciar para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Qué está haciendo Eva aquí? Haciendo a un lado el manual de Dios, haciendo a un lado la orden de Dios, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y por este fracaso, toda la humanidad perdió la comunión con Dios, viviendo en tinieblas. Porque nosotros somos de la descendencia de Adán y de Eva. No somos como dice el mundo en el libro de historia, que nosotros venimos de la descendencia del chango. Mentiras del diablo. La Biblia dice que somos de la descendencia de Adán
y de Eva, una nueva creación que hace aproximadamente 6020 años de acuerdo a nuestro calendario. Es por eso, amados hermanos, que la única manera de volver a pertenecer a Dios y tener poder y autoridad contra aquel que engañó a Eva era dándonos Dios de su gracia. La gracia de Dios tiene que estar en nosotros para así estar dentro, para así Él estar dentro de nosotros, para darnos luz y seamos la luz de este mundo. Un mundo que está lleno de tinieblas, para que donde quiera que vayamos o estemos, la presencia de Dios esté con nosotros. Como dice el manual, que por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, fue dada para que sea manifestada en toda la tierra, porque la gracia de Dios es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios, Padre, amados hermanos. Y esa gracia necesitábamos todos para poder salir de las garras del diablo, para poder no ser un esclavo. Es por eso, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre que Dios ha dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino por la gracia de Dios que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 2, verso 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, a rescatarnos de la maldición que cayó desde el principio por Adán y Eva. Entonces vemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero ese mismo manual que Dios nos ha dejado nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros debemos de ser el ejemplo para toda la humanidad, hasta la manera como comemos, hasta en la manera como bebemos, la manera como hablamos y la manera como nos conducimos con los demás. Nosotros deberíamos hacer ejemplos. Pero ¿qué pasa cuando el que es cristiano es todavía mal ejemplo para los demás? Y Cristo le llama que son piedras de tropiezo. No son bendición, porque nosotros fuimos creados para ser bendición para todo aquel que nos rodea, amados hermanos. Ahora San Pablo le dice a los hermanos de Corintios: ustedes ya se les fue dada la gracia de Dios. Nosotros nos podíamos preguntar, ¿cuándo recibieron la gracia de Dios los corintios? ¿Y cuándo nosotros recibimos la gracia de Dios? Recibimos la gracia de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Y en ese mismo instante fuimos bautizados en lo espiritual por el Espíritu Santo, sumergiendo a la nueva criatura en los ríos de agua viva que corren dentro de nuestro ser. Entonces allí está todo. Necesitábamos la gracia de Dios, y la gracia de Dios es el Señor Jesucristo.
Observemos esto. El por qué Dios no quiere que movamos nada de su manual de instrucciones. Y podíamos nosotros hacer notorio que la razón por la cual Dios no quiere que movamos nada, porque Él es perfecto. Él es perfecto. Él no busca lo suyo propio, Él busca el bien de nosotros. Él busca el bien para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Él no quiere que separemos lo que ya está unido. Dios no quiere que separemos lo que ya está unido en el libro de instrucciones, porque siempre verás en su manual estas personalidades bien unidas para realizar un trabajo perfecto. Por eso a Dios le salen las cosas perfectas, porque trabajan unidos, hombro con hombro. Hablan al unisón, siempre están de acuerdo. Aquí vemos que la gracia de Dios Padre os fue dada en Cristo Jesús, con la participación del Espíritu Santo, en la cual no tenemos que desechar a ninguna de estas personalidades para no meternos en problemas con Dios Padre, porque si lo hacemos, estamos destruyendo el trabajo que Cristo vino a hacer en la tierra. ¿Y qué vino a hacer Cristo en la tierra? Dar su vida por nosotros, para reconciliarnos a nosotros con el Padre, porque estábamos enemistados con el Padre, porque estábamos en pecado, viviendo en la maldad del diablo. Y Cristo vino para reconciliarnos y darnos un Padre, y al mismo tiempo darnos el Consolador, que el Espíritu Santo morara, viviera dentro de nosotros. Gloria al Señor. Esa es la razón por la que Cristo nos ha enriquecido en todas las cosas. Si tenemos la gracia de Dios, no tenemos que andar nosotros langareando por todas partes. No. Cristo es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. La Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y nosotros fuimos enriquecidos con ese manual de instrucciones que es su palabra, y en todo conocimiento de Dios. ¿Por qué fuimos enriquecidos? Porque nuestro Maestro está con nosotros de día y de noche. Y ese Maestro que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo que mora en cada corazón que ha recibido la gracia de mi Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué hizo este trabajo el Señor? Para ya no vivir bajo la ley. Porque bajo la ley nadie podía ser salvo, sino que viviéramos bajo la gracia de Dios. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué va a pasar con los que no obedezcan este mandato? De dejar el manual sin tocarlo, sin cambiar nada, sin quitarle nada. ¿Qué va a pasar con los que le cambian? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Y dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Señor Jesucristo, Hijo de Dios Padre, y tuviere por inmunda, no le diera importancia a la sangre del pacto, en la cual nos hizo santos? Jesucristo nos hizo santos. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios Padre nos ve santo, porque ya fuimos justificados por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Fuimos santificados por esa sangre. Esa sangre nos hizo santos. E hiciere insulto o desprecio al Espíritu de gracia. ¿Quién dice aquí, hablando del Espíritu Santo? El Espíritu de gracia. Gloria al Señor. Qué bonito es la gracia de Dios, amados hermanos. La gracia de Dios es darnos a su Hijo para que el Hijo nos reconcilie con Él mismo, con el Padre, y a la vez nos da el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. ¿Qué hace? ¿Qué es la gracia de Dios? Es bonito saberlo, ¿verdad, hermano? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la salvación que Dios nos brinda a toda la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de sacarnos de la esclavitud, dándonos poder y autoridad sobre aquel que nos tenía por esclavos, equipándonos con armas espirituales. Ya hemos visto, son 9 armas. 9 armas nos equipó cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que es de suma importancia. Además de eso, cuando recibimos la gracia que es nuestro Salvador Jesucristo, recibimos los dones del Espíritu Santo. Y no solamente eso, también los dones al ministerio público. Y Dios no paró allí, sino nos dio dones para servir en la iglesia con mucho amor y mucha responsabilidad, dándonos la armadura de Dios que nos cubre desde la tapa de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, dándonos el escudo de la fe, donde se estrellarán todos los dardos del maligno, para que tengamos a Satanás debajo de nuestros pies, dominado, usando también para vencer su gracia, que es amor, su gracia es perdón, su gracia es bondad, su gracia es el favor de Dios para con los demás. Su gracia es la misericordia, amados hermanos, para que con todo esto seamos más que vencedores y no haya diablo, chico ni grande, que nos pueda vencer, porque Dios vive dentro de nosotros y está por nosotros, y su presencia siempre está con nosotros, porque yo te he amado desde antes de la fundación del mundo, y yo no cambio, dice el Dios
todopoderoso. ¿Por qué seremos tan malagradecidos? Amados hermanos, tenemos todo para volar, pero no con una escoba, como muchos vuelan. No, para volar en el Espíritu, en la dimensión del Espíritu. ¿Y sabes qué? Y no queremos de Dios. Nos hacemos muy importantes. Oh, come on. Qué importante que el diablo no juegue contigo. Dios en Apocalipsis dice, tú crees que eres rico, te has enriquecido, pero eres un pobre miserable, ciego, desnudo. ¿Por qué? Porque ponemos las cosas terrenales primero que las cosas de Dios. Ahora, ¿qué hace la gracia de Dios cuando entra en nuestras vidas? Cuando la gracia entra en nuestras vidas, es un poder mayor, es un poder único, es un poder magnífico que Dios desata para que seamos instrumentos del reino de Dios, para que no nos gloriemos nosotros mismos, quitándole la honra y la gloria a Dios, sino siempre sea para Él la honra y la gloria. También la gracia de Dios es el resplandor que Dios pone en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos tinieblas. Si somos hijos de Dios, somos luz. Caminar como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. La gracia de Dios es el resplandor que Dios pone en nosotros y nos hace admirables, pacíficos, que aunque no tengamos un físico atractivo, ¿qué quiere decir eso? Que aunque hayamos nacido de aterrizaje, somos atractivos. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Aunque no vistamos como aquel que tiene tanto dinero, esa ropa nos luce. Nos vemos atractivos. ¿Por qué? Porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios que ama a su Dios y que no le importa lo que usted oiga, usted sigue a su Salvador que vino y murió por cada uno de nosotros. Y Dios puso algo atractivo en nosotros y llamamos la atención. Por eso hay tanto celoso. No pueden ver a aquel que sirve a Dios porque ya andan en contra de Él. Ya lo quieren desechar. Ya lo quieren ver debajo de 3 metros bajo tierra. Santo Padre. ¿A quién estarán sirviendo esos? Al diablo. Porque nuestra manera de hablar y de conducirnos viene de Dios, y lo que nos da la capacidad de ese resplandor interior que nos hace atractivos y que ese resplandor se irradia por fuera de nosotros y nos hace únicos, teniendo la capacidad de irradiar la gracia que se nos ha dado en todos los lugares a donde vayamos. Por eso mucha gente pregunta, hermana, ¿qué le da de comer al hermano? Porque todos piensan que es físico, que es terrenal. La comida, dijo mi Señor Jesús, viene de arriba. Allá está mi comida. Es lo que debo de buscar, la comida del cielo.
para poder ser atractivo. O a veces le preguntan a usted, hermana, ¿qué crema usa? Lo hacen así, porque pues la hermana, pues se ve bien, pues, y la ven atractiva, y andan, ¿qué crema usa, hermana? Para comprarla. La crema que solamente da el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esa es la crema que Dios nos da. Es su unción, su poder, su grandeza y su misericordia para con todos los demás. Que usted vive en paz. La gracia de Dios es un imán. Es un imán que Dios les da a las personas para que se conviertan en imán. ¿Sabía usted que si usted tiene la gracia de Dios, usted debe ser un imán? Y ese imán, Dios nos lo dio para convertirnos en imán, con el propósito de traer la bendición de Dios a nuestra vida. Y también para tener favor a su alrededor, para toda persona que se acerca a nosotros. La gracia es el camino que Dios pone en la vida del creyente para llenarnos de poder, para llenarnos de dominio y para llenarnos de fe, porque el justo por su fe vivirá. Ahora, gracia divina, es cierto atractivo de las personas, que es independiente, que quiere decir que nada tiene que ver con la belleza física. Es por eso que muchas personas hemos escuchado esa frase. La gente dice, wow, esta mujer no es guapa, pero tiene su gracia. Tiene su gracia. Y aquí dije, pues tiene su qué tremendo, Tiene su gracia. No es guapa, pero cae bien. Porque tiene la gracia de Dios en su vida. Gloria al Señor. Ahora podríamos pensar, ¿cómo podemos obtener más gracia? Porque Dios no quiere que nos quedemos enanos espirituales. Dios quiere que crezcamos y para que no seamos conformistas, para que usted no se alabe usted mismo, para que usted no sea una gallina, porque la gallina cuando pone algo, ahí anda, hermano, haciendo un escándalo, porque hizo algo para Dios. No, Señor. Dios quiere que nosotros hagamos crecer esa gracia en nosotros. Y vamos a obtener más gracia cuando estemos sometidos a Dios. Cuando rindamos nuestras vidas completamente a Dios. Cuando tomemos en serio y respetemos lo que está escrito en su manual. Cuando seamos hombres y mujeres de ayuno y oración. Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios. Cuando en verdad queramos conocer cómo es Dios y qué es lo que me pide para que yo camine mano a mano con Él. Entonces va a ser Dios mismo manifestando su gracia a través de nosotros. A través de nosotros va a ser Dios mismo. ¿Has dejado que esa gracia de Dios se manifieste en tu vida? ¿O tú quieres quedar bien por ti mismo? Déjalo que la gracia de Dios abunde para con los demás. Cuando sigamos sus consejos que están escritos en su manual,
entonces hallaremos gracia ante Dios y hallaremos gracia ante los hombres. Y su manual nos dice, Proverbios capítulo 3, verso 1 al 4, nos dice cómo podemos hallar más gracia. ¿Cómo podemos hallar gracia ante Él y hallar gracia ante los hombres? Nos dice, hijo mío, le está hablando usted, hermano y hermana, no se haga la sorda. Dios le dice, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi manual, de lo que yo te dejé escrito, y tu corazón guarde mis mandamientos. Quiere Dios que no nos olvidemos de su ley y que guardemos sus mandamientos. Y cuando lo hagamos, dice, porque largura de días y de años de vida y paz aumentarán en nosotros. Esa es la crema del cristiano, la crema que lo hace lucir. Gloria al Señor. Verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se te pase hacer lo bueno. Nunca se te pase ejecutar, hablar de mi manual, dice Dios. Gloria al Señor. Átalas a tu cuello. Dice, usa que tu garganta solamente salga mi palabra. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Allí debe de estar mi manual, no en la mente, porque no somos pericos, ni mucho menos cotorros. Somos creación de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, que nosotros tenemos espíritu. En el espíritu humano tenemos que guardarla. Allí debe de estar, amados hermanos, todo lo que está escrito en el manual. Y verso 4 dice, como diciendo, entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y como hay gente celosa, cristianos que quieren hacer lo que se les da la gana. Cuando ven que alguien haya gracia divina en aquella persona, ¿sabes qué? No te pueden ver ni en retrato. Es por eso que todavía esa persona no tiene la gracia de Dios. Aleluya. No tiene la gracia de Dios, porque no la manifiesta. No quiere obedecer a Dios. Entonces vamos a obtener más gracia ante Dios cuando no nos olvidemos de su manual y lo estudiemos de día y de noche y guardemos sus mandamientos y lo que Él nos ordena que no hagamos, no lo vamos a hacer. Entonces Dios nos promete largura de días y años de vida y de abundante paz en nuestra vida, en nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Y nos vuelve a recordar que no se aparte de nuestras vidas el manual, para que hablemos la verdad y siempre tengamos misericordia para todos aquellos que lo están necesitando, y que siempre estemos hablando de su verdad, que vino a salvarnos, para darnos de su gracia, para que nosotros hiciéramos lo mismo que Cristo hizo. También nos pide que grabemos su verdad, su manual, en las tablas de nuestro corazón, para que todo lo que hablemos sea lo que está escrito en su manual. Entonces hallaremos gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quiere gracia? Ahí está, viva la vida cristiana a como Dios se la demanda. No hay que ser hipócritas. Los hipócritas se van a ir al infierno. ¿Me entienda? Y si usted va derechito para allá, hágase un lado y diga: Señor, me rindo. Señor, quiero amarte, quiero servirte. Señor, necesito de ti. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguir más gracia? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser yo para conseguir más gracia? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, más gracia. Y dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 6, verso 7. Pero Él da mayor gracia. ¡Wow! ¿A quién les da mayor gracia? Es por eso que muchos envidian a otros que están bien entregados a Dios. Y se ponen celosos y se ponen en contra de aquel que verdaderamente los ama. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a las personas que se humillan ante Él. Ahora, ¿qué va a pasar si soy humilde? ¿Y qué significa ser humilde? Lo que significa es lo que dice el verso 7. Nos vamos a someter a Dios. Vamos a someternos a lo que está escrito en el manual de Dios. Entonces sí, podemos resistir al diablo y huirá de vosotros. Ven, amados hermanos, si tenemos gracia vamos a ser humildes. Y si tú eres humilde quiere decir que no te rebelas contra Dios. Tú te rebelas contra el diablo, contra todos aquellos que pisotean la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Amados hermanos, tenemos que nosotros que ser cristianos verdaderos. No cristianos nomás como el cotorro o como el perico, que la palabra la tienen aquí en la mente, no está aquí en el corazón. No está en el corazón, porque todo lo que tú obedeces ya está aquí adentro. Y todo lo que tú no obedeces está en tu mente. Es por eso que Dios la pide que su manual debe de estar en el corazón. En el corazón. Para poder que salga esa palabra como explosivos, amados hermanos, y el diablo tenga que huir de nosotros, de nuestras familias, de nuestros nietos, de todo aquello en que nosotros oremos. La mano de Dios y su gracia estará con nosotros siempre. Si somos humildes, Dios nos da mayor gracia. Y todo lo que tú hagas, o sea, en lo material como en lo espiritual, lo harás con alegría, con mucho amor, y vas a desear hacer lo mejor que puedas conforme a tu capacidad, y nunca harás las cosas enojado, y nunca dirás no puedo. Si tú tienes la gracia de Dios, tú no vas a decir no puedo. Si tú tienes la gracia de Dios, nunca pondrás pretextos para no hacerlo. Ser humilde es amar mucho a Dios. Y se llega a tal grado que no nos importa cómo estemos físicamente. Ustedes saben muy bien, no lo he dicho nunca, pero hoy lo voy a decir. Entrando el 2020,
Yo sufrí un parálisis facial, ustedes lo vieron. Y primeramente hablé con mi esposa y le dije, quiero que me hagas un favor. No quiero que le digas a nadie. Llegué aquí a la iglesia y le dije a ustedes que por favor no le dijeran a nadie. Porque muchas veces en igual de ayudar, la gente nos estorba más. La guerra es más pesada para usted. Y yo quería ponerme esos guantes de 8 onzas en Las Vegas, Nevada, y decirle al diablo, esa pelea te la voy a ganar. Te la voy a ganar. Te voy a pisotear porque yo sé al Dios que yo sirvo. Un Dios que me ama. Un Dios que me bendice, un Dios que tiene cuidado de mí, y siempre Dios ha tenido cuidado de mí. ¿Por qué? Porque siempre le digo, usted dígame qué quiere que yo haga, y lo haga, y yo lo hago. Ahora, estando enfermo, ustedes lo saben, me invitaron a una confraternidad. Somos 4 pastores. Me invitaron a predicar con la boca chueca, amados hermanos. ¿Sabes qué? No puedes hablar. Es como si estuvieras drogado, como si estuvieras borracho. No puedes expresarte. Aun sin embargo, no dije que no. Fui allá. ¿Sabes qué? Y les dije, aquí se sabe en las pruebas y en la lucha de qué estás hecho. Si eres verdadero cristiano o eres un falso. Porque muchos no van a la iglesia porque tienen una calenturita. Y le dije, ¿sabes qué? Véanme. Yo no quisiera venir así. Pero yo no tengo que decirle que no a Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. No importa cómo esté mi físico. La voluntad de Dios es que hable su palabra. Amados hermanos, les di una exhortada al pueblo de Dios para que no fueran unos cobardes. Que con cualquier cosa ahí anda para que la mujer los mime. Es que la mujer le haga piojito, por pobrecitos. Es que son tan malos que ni la mujer se les acerca. ¿Y saben qué? Nunca le abras la puerta al diablo. Cuando nosotros hacemos las cosas más grandes, ¿sabes qué? La cosa se va a hacer más grande. El problema se va a hacer más grande. Pero cuando usted, pudiendo subir aquí, usted pide ayuda, que le ayuden a subir. ¿Sabes qué? No pasa mucho tiempo cuando usted no va a poder subirse aquí. Sí, Señor. Porque ¿sabes qué? Dios quiere a gente valiente, a gente decidida, a gente que lo dé todo. Y fuimos un gran ejemplo en esa confraternidad. Para que ellos, y quizás muchos hermanos dijeron, ay, ¿para qué invitaron al Boca Chueca? Si así, hermanos, le di la honra, le di la gloria al Dios del cielo. Alabado sea Dios, amados hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que decir, y les dije a esa congregación de las 4 iglesias, yo no quiero que usted diga, pobrecito el pastor Héctor. Yo no soy un pobrecito, yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y llevó toda enfermedad y toda dolencia
a la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mí. Y eso es lo que yo le digo a Dios. Estoy sano porque Cristo ya lo pagó. Cristo es nuestro Salvador, nuestro protector. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos de desear más fe. Yo he sido ejemplo para ustedes, pero ustedes, ¿sabes qué? Prefieren hacer lo que se les da la gana. Trabajando 42 años de día y de noche, aquí estaba en la casa de Dios siempre. Aquí estaba. Dios veía que yo quería estar con Él. Dios veía y Dios me daba fuerzas, amados hermanos, para estar en su casa, para venir a alabarle, a glorificarle, para darle honra y gloria al que vive hoy y por siempre. Gloria al Señor. Ahora, si queremos más gracia, la podemos hallar hablando exclusivamente lo que está escrito en el manual. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en Proverbios 28:23, el que reprende al hombre, escuche bien, el que reprende al hombre, y muchos no buscan reprender a nadie, y después no hayan qué hacer con el problema, después no hayan qué hacer, porque las cosas se han elevado tanto que ya los tienen aplastados. Y Dios nos dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Sé que la manera como predico no es de humanos. La manera como predico es para darle honra y gloria al Dios Todopoderoso, porque eso es lo que Él nos ha mandado hacer. Llevar su palabra para que la gente sea salva, para sacarlos de los problemas, de las necesidades que la humanidad está pasando. Pero la gente no quiere voltear al cielo y decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito de tu amor, de tu misericordia. Y Dios dice que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, que aquel que les da la suave, nomás para que le traigan el dinero, nomás para que a conseguir y estar viviendo. No, Señor, el que ama a Dios va a estar de acuerdo con su palabra. Y se va a sujetar a su palabra. El que tiene la gracia de Dios, sus deseos son que cada día ayude Dios a más personas a través de Él. Y no quiere que la gente sufra. El que tiene la gracia de Dios no puede ver que otra gente sufra. Lo da todo en oración, en ayuno, clamando por aquella persona. Gloria al Señor. Entonces, el que tiene la gracia de Dios no quiere que la gente sufra. Y para solucionar este problema se tienen que corregir los errores. Y la gente no quiere ser corregidos. La Biblia dice que quieren andar como ovejas que no tienen pastor. Hacen lo que quieren y cuando quieren. Y eso no es ser humilde. Ser humilde es estar allí. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Aunque no esté pasando por nada, pero usted le está diciendo, ayúdame, te necesito. Por favor, que tus ojos no se aparten de mí. Necesito de ti, que derrames tu unción, tu poder, tu fuerza, tu misericordia en mi vida.
para yo ser de bendición a los demás. No porque a mí me está yendo bien, no me va a interesar los demás. No, Señor, eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es amor, es bondad, es misericordia, es el favor que Dios tiene para con nosotros, y nosotros debemos de tenerlo también, ese favor hacia los demás. Entonces tenemos que solucionar este problema y se tiene que corregir los errores para que sea la gracia de Dios que te saque adelante, que no sea el humano. Muchos tienen puestos en las iglesias y ¿saben qué? Y no actúan que Dios, como que Dios se los dio. No, lo toman como si nada. Cosa que no existe ni en el mundo, ni en el mundo. Yo no he visto un equipo de béisbol que juegue con 6 jugadores, ni un fútbol que le falten jugadores y estén jugando. No. ¿Y qué es lo que pasa? Son descalificados. Que no nos descalifique Dios, hermano. Sigamos adelante, fuerte, amando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le gusta al pueblo que se llama de Dios? Le gusta que en su iglesia no reprendan o no corrijan los errores. Les gusta a la gente que le den por el lado. ¿Y sabe lo que está haciendo aquel hombre? Los está hundiendo más en un pantano. En un pantano los está matando espiritualmente hablando, en la que sufrirán toda su vida por la eternidad. El que reprende, el que llama la atención, hallará más gracia. ¿Quién lo dice? Dios lo dice en su manual, en Proverbios 28, en el verso 23. El que reprende hallará más gracia, y el que no reprende los engaña, y irán a perdición, a condenación eterna. ¿Ven? ¿Por qué? La Biblia habla sola. La Biblia dice que el Padre que está en los cielos, al que ama, disciplina, los corrige. Entonces, alabado sea Dios, que sea Dios hablando. La gracia de Dios está en nuestra voluntad. Tú decides si quieres más gracia o no quieres gracia. Tú eres la que vas a decidir. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8, nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios es poderoso. La gracia de Dios abunda. Dios hace abundar esa gracia. ¿Y qué hacen muchos? Comprando librecitos, libros mundanos, donde dicen chistes, para venir a la iglesia a contar chistes. Ese según es gracia. No es gracia. La gracia de Dios, Dios te la da. Que sin tener bigote, la gente te ve bigotudo. La gente, sin hacer un gesto, la gente te vio que hiciste un gesto. Y empieza a reírse. Y no porque uno sea payaso. No, Señor. Sino porque es la gracia de Dios en nosotros. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
y abundéis para toda buena obra. ¿Sabes qué? Si tenemos la gracia de Dios, tenemos todo lo suficiente. Tanto, amados hermanos, tanto espiritual como material. Dios es el que abre las puertas, aún de trabajo. Dios es el que tiene cuidado de nosotros cuando tenemos su gracia. Él nos dice, nada les faltará en lo espiritual ni en lo material. Ustedes tendrán más que suficiente para vivir y sobresalir, pero no apartándose de mí, dice el Dios Todopoderoso. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra.